Bueno, principalmente lo que hicimos hasta ahora, hago una breve resumen de estas primeras dos clases, antes de empezar con la clase teórica de Fede. Lo que hicimos hasta ahora, decía, como primer ejercicio, era iniciar básicamente con la idea de trabajar en sintonía un diario, en sintonía un cuaderno personal, un escrito, que nos puede ir acompañando no solamente a la hora de hacer los ejercicios, sino también a la hora de escuchar las clases o escuchar estos audios o a la hora de leer, que pueda ser, digamos, una herramienta, diría, de pensamiento, ¿no? Muchas veces, a mí me acuerdo, tenía un profesor de guión, así un tipo cineasta, que me decía que él seguía prefiriendo escribir a mano porque él escribía, o sea, él y casi todos escribimos más rápido en la computadora, y en ese momento en que la mano, digamos, está llegando los pensamientos, las palabras que de alguna manera el cerebro les manda, aparecen como otros pensamientos en los cuales detenerse. Entonces, bueno, yo también explicaba que la asignatura de expresión gráfica es también un espacio, digamos, que aporta mucho a esta práctica de acostumbrarse a llevar un cuaderno, que en principio es para dibujar, pero que puede servir también para este tipo de reflexión. Entonces, básicamente, eh, iniciamos el módulo 1 y el curso de la optativa, con este ejercicio de traer un cuaderno, a lo mejor algunos ya los tenían, y incorporar un relato, pensando en esas connotaciones que hablamos del tema de la descripción, y particularmente teniendo en cuenta de- el esfuerzo, digamos, de contar en, digamos, como en la memoria, un registro y poder eso, compartirlo. Eh, la imagen en principio es más bien una imagen testimonio que en principio podría estar relacionada con el cuaderno, pero bueno, también era bastante libre. A partir de ahora, el segundo ejercicio y los próximos ejercicios van a ser tal vez con cada vez más variables, por eso el primero fue así como un poco más ambiguo, más personal. A partir de ahora vamos a trabajar con algunas variables más determinadas. Eh, por si no ha quedado claro, la asignatura se divide en tres módulos. Módulo 1, que es sobre la casa, digamos, lo doméstico. El módulo 2 tiene que ver con un exterior próximo, digamos, el barrio. Y el módulo 3 sobre los espacios urbanos y, digamos, podríamos llamar allí la escala de la ciudad. Eh, Sobre todo vamos a trabajar con escritos y estos relatos en el módulo 1. En el módulo 2 vamos a trabajar más con imágenes con movimiento, ya lo veremos. Y finalmente en el módulo 3 vamos a trabajar con la posibilidad, digamos, de cartografiar un recorrido. Para ello vamos a tener algunas charlas de invitados de cómo hacen de alguna manera un punto o focalizan, eh, digamos, a la hora de construir un mensaje. Eh, Eso creo que va a estar muy bueno. La primera la tenemos la semana que viene. Y algunas charlas que, como la de hoy, van a ser más conceptuales o teóricas, que sirven más que nada para los referentes, y algunas más técnicas para incorporar, digamos, formas de construir esos relatos. En principio, el ejercicio 1 ha tenido 2 semanas para ser entregado, desde la primera clase hace 15 días hasta hoy. Si alguien por algún momento no pudo hacer entrega hasta hoy porque se ha sumado después, un poco esta charla introductoria a raíz de varios mensajes que me han enviado
sobre matriculación y algunos viajes en torno a la Semana Santa, por eso está este preámbulo. Así que bueno, simplemente eso, que pueden hacer entrega en estos próximos días del ejercicio 1, pero la idea es que no se le acumule trabajo. En el Moodle, que va a ser nuestro campus virtual, van a encontrar también unas carpetas de referencias bibliográficas y de relatos espaciales, que entre paréntesis dice apropiaciones, porque un poco la idea es que le puedan servir a ustedes de referencia para el ejercicio 2. El ejercicio 2, que consta de el relato doméstico, lo hablábamos al principio de la clase, es básicamente un ejercicio de escritura acompañado de una imagen. El texto ronda entre las 100 palabras aproximadamente. La imagen tiene que ser un poco ligada, más figurativa o de una manera más abstracta, pero no deja de ser, digamos, una manera personal de ilustrar ese texto, de contar. El formato nos parece más cómodo por el tema de la virtualidad, que sea un formato A4 horizontal, y un detalle, digamos, que se me ocurrió a partir de una pregunta que surgió de cómo nombrar los archivos para localizarlos luego más fácil, es si pueden poner el apellido, guión bajo, nombre, guión bajo, ejercicio 2, así nos facilita a nosotros el tema de la corrección, sería genial. Y nada, simplemente como diferencia del ejercicio 1, como variable que les mencionaba, el tema de la apropiación, tomamos a un texto de referente que puede estar dentro de los subidos al Moodle, o bien pueden ser algunos que ustedes estén leyendo, les gusta un párrafo del libro que estén leyendo, por supuesto que puede ser bienvenido. Lo que sí, intentemos de que esté, digamos, relacionado para el espacio, digamos, del módulo 1, que es la casa y bueno, los espacios cotidianos. Creo que he nombrado todo, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, alguna duda. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Quería consultar si debe ser una sola frase o pueden ser varias citas o frases de varios textos o autores. O Bueno, capaz trabajar con dos perspectivas diferentes. A eso voy. bueno, o sea, podría ser, se me ocurre, por ejemplo, de, de una combinación que tenga sentido, por ejemplo, suponete que, no sé, haya dos autores que encuentres, o tres, los que fuera, que hablen de un tema, ¿no? Como, no sé, la luz de una ventana, no sé, el orden de un escritorio, un dormitorio, lo que fuera. Es decir, sobre que sean hilvanados por un tema que efectivamente tengan relación. En ese caso sí, le encuentro sentido que sea más de un autor de referente, pero, o no sé, que hablen del patio, de las plantas, de una manera de escribir, no sé, algo y que te parezca como interesante ponerlos, entre comillas, a dialogar, ¿no? En contraposición o en comparación. Sobre la extensión, me parece a Yelén preguntaba, ahora lo explicamos nuevamente si hace falta. Sobre la extensión, yo me imagino, por ejemplo, de tomar un texto de referencia que sea una frase, como mucho un párrafo, que no sea, digamos, una carilla inmensa, que sea más corta del texto propio, o sea, el texto que ustedes entreguen, denle más valor, por así decirlo, y bueno, simplemente para agregar una imagen que ilustre esa situación, por decir, si O fuera una sea, situación. la frase se elige a modo de inspiración para escribir el texto, básicamente. Claro,
Exactamente. Y le anexamos una foto que tenga relación con el texto Con el texto que ustedes que nosotras hagan. escribimos. Exactamente. Claro. ¿Y se Exactamente. entregaría en Word, en un PDF hecho en Word al final, o escrito a mano y No, en pasado como imagen? principio, como lo van a encontrar en Moodle, las entregas van a ser en JPG o PDF, formato A4 horizontal, y obviamente que, como lo nombramos anteriormente, es más cómodo para la lectura si está tipeado el texto. O sea, Bien. si está escrito Sí, sí, Profe, en computadora. tal cual, yo Valentín. tengo una duda más. Sí, ¿Los textos del TP2 son los que están en relatos espaciales, apropiaciones? sí, ambos pueden Listo. usar. Ah, listo, listo. Porque en realidad, como explicaba al principio, el ejercicio 1 fue un poco más libre, más a libre interpretación. Ahora un poco la idea es empezar a trabajar con referentes un poco más, eh, más finos, digamos, más concretos. Que hagamos un poco ese ejercicio, ese esfuerzo. Las preguntas que están mandando en el chat sobre el tema del nombre del archivo y sobre la consigna la van a encontrar en Moodle también, pero básicamente es eso, una apropiación sobre un fragmento de un texto, una apropiación literaria de un texto que elijan de un autor, que nosotros le hemos eh, puesto allí en el Moodle a disposición varios recortes de una manera bastante sencilla, no es que van a tener que leer un montón, y les pueda servir para establecer una relación con un relato que ustedes hagan, y al relato le vamos a incorporar una imagen. Exacto, ahí un poco Magalí estaba respondiendo al tema de cómo nombrar el Igual, archivo. Juli, Sí, agrego a eso, dale. también puede ser algún, como dice Juli, algún otro texto o Sí, algún fragmento de una canción, diríamos, algo que a ustedes les sirva totalmente. para, Alguna poesía. sí, o de un pequeño relato de alguna frase de alguna película, algún film, algo que a ustedes Sí, les sirva como para como un adentrarse punto en de lo que van a contar. partida. Claro, exacto. Ahora, aclaro esto, por ahí un poco hablamos con los chicos, con el grupo. El tema, los formatos que estamos manejando, tratamos de llegar a un formato, diríamos, de difusión, ¿no? Esto de 100 palabras o 1000 caracteres, como se dice, que son archivos o formatos tuiteables o una imagen, algo que sea rápido de transmitir y que ustedes también se vean obligados a condensar un poco lo que quieren decir ahí. A lo mejor una herramienta de escritura es ustedes escribir algo y a lo mejor cuando ven que escriben libremente, se expresan y a lo mejor después tratan de hacer algún resumen, algo que se ajuste a esas 100 palabras, 120 palabras, que yo. Es decir, que no sea muy extendido. 100 palabras serán 6, 7 renglones, diríamos una cosa así. 10 a lo sumo. Algo que se pueda leer porque tenemos un volumen de gente, son 300, 200 y pico, 300 trabajos, entonces tenemos que ver la posibilidad de poder leerlos todos y tener la posibilidad de evaluarlos. Profe, una pregunta. Entonces puede Sí. ser la cita de un texto más un relato nuestro explicando la imagen. Obviamente que esté entre las 100 palabras. Claro, Sí, a ver, las dos cosas son necesarias, un fragmento de Claro, algo y el relato tuyo, es decir, no puede ser un fragmento solo ni tampoco un relato así en el aire. Trata claro. de hacer ese esfuerzo como de sostener una relación de los dos discursos, ¿no? Tanto de ese fragmento que vos extraes, por qué, digamos, tampoco tenés que explicar por qué, pero que cobre algún sentido en lo que vos después vas a escribir, que Bien, interactúe de alguna manera. bien, ¿y le ponemos algún título al... sería bueno si le pueden Sí, poner un título al texto en sí mismo, es una buena idea. No es
una obligación, pero le termina como de dar contundencia a su trabajo. Dos cositas más antes de pasar a la charla. Por un lado, la idea de la charla de Damaris, la clase pasada, fue para ilustrar un poco lo que tienen que hacer ahora como ejercicio, un poco, no sé si se acuerdan, de los textos que ella les leyó acompañado de una imagen, surgieron un poco en esto, digamos, en esta instancia. Y por otro lado, dentro de los textos en Moodle, que recién hacía referencia, me parece que Brisa, de relatos espaciales y apropiaciones, hay un ejercicio que hice yo, que redacté unos textos en relación a una selección, que es más o menos lo que me estoy, digamos, imaginando para este ejercicio, por si le ayuda a tener una claridad. Se llama Entre lo propio y lo prestado, con esta idea de tomar prestado, ¿no?, un fragmento para tratar de hacer algo propio. De mi parte nada más. En sí, en este tipo de ejercicios, cuando se trata de a lo mejor cosas que no han hecho antes, una recomendación que puede servir es también no quedarse con lo primero que sale. Digo, si tienen un poquito de tiempo para indagar, ir probando a lo mejor con 2 o 3 cositas, y después elegir la que más les guste, la que más le identifique, la que más, digamos, funcione, por decirlo de alguna manera, en ese diálogo que se genera entre el texto de un autor, el texto propio y el de una... y el de la imagen. Y bueno, si le ponen nombre, como decían recién, por supuesto que a veces ayuda para esta cohesión. No sé si queda alguna duda, espero haber sido Sí, más claro. Sí. sí, yo quería seguir preguntando. Con respecto a la imagen, ¿prefieren que sea intervenida o sí, con una simple foto que, bueno, explique bien el texto sobre esa foto, ya se da por válido? ¿O Sí, prefieren que sea intervenido o con dibujos? no, con una imagen, una foto, lo que quieran, diga, puede ser una imagen, puede ser intervenida también, pero ya con una foto, con una imagen es suficiente para este ejercicio, digamos. Perfecto. Y los que ya hemos trabajado en el primer punto sobre un espacio doméstico, es válido también seguir profundizando sobre eso, Claro. que tenga relación. Bueno, si tiene que ver sobre todo con el espacio doméstico, eso sí es importante. Si tiene que ver con el ejercicio 1, digamos, no es una condición, pero bueno, a lo mejor le sirve como para seguir profundizando en una idea. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, yo diría que empecemos con la clase de Fede para que no se nos haga tan tarde. Y en todo caso, si van surgiendo diversas preguntas, obviamente que intentaremos solucionarlas. Y en todo caso también tenemos la clase próxima para ir solventando estas inquietudes, ya que la entrega va a ser dentro de 15 días, que es casualmente cuando empezamos con el módulo 2. Simplemente un último comentario. Esta charla hemos decidido adelantarla un poco en relación al curso anterior, porque creemos que hay algunas nociones de conceptos, digamos, una clase como un poquito más conceptual e ideas que van a ir surgiendo a lo largo de la charla. Les pueden servir para tanto este primer módulo, segundo ejercicio, o incluso para los ejercicios que vienen. Es decir, que si bien tiene como bastante una connotación urbana de ciudad, que aparece a lo mejor más en el tercer módulo, sí que al final se relaciona y termina siendo más útil y para que le puedan sacar provecho, digamos, teniendo todos estos conceptos al comienzo de la asignatura. Bueno, Fede, a ver si va bien, todo tuyo. A ver si va bien. Bueno, esa
aclaración ya le hizo Juli, yo le iba a compartir, entender rápidamente estos saltos de escala, esta transcalaridad, en la cual nosotros intentamos, digamos, poner nuestra imaginaría perceptiva, o sea, como intentar poder trabajar a la par en varias escalas, hacer patente estas interacciones, estas fronteras. Bueno, un poco decía, esta interacción, estas interacciones que planteamos o que intentamos que se puedan hacer patentes en los ejercicios entre lo doméstico, lo urbano, tienen que ver ni más ni menos que con la cuestión del cuerpo a través de los al modo de habitar de este siglo XXI, y bueno, obviamente a partir del siglo XX, regido por el modulor de Le Corbusier. Cuando uno está dentro de su casa, es la medida de su propia arquitectura, como la calle, las fachadas, los espacios públicos. Y cuando ya pasamos a esta otra escala de lo urbano, o quizá escalas regionales, aparece lo que es el territorio en sí, cómo se despliega todo un espacio, cierto espacio. En general estamos hablando de Estado, cual las fronteras son políticas, pero que en realidad, si uno quisiera, podría analizar situaciones que son compartidas entre Estados, ¿no? Muchas veces, como decía Atahualpa Yupanqui, las fronteras en realidad Profe, digamos, de lo político, Fede, el mapa político no coincide en lo más mínimo con lo que es el mapa folclórico. Y sí, ¿estás ¿se pasando la escucha? diapo? ¿Estás Sí. pasando las diapo? Se ve siempre la misma. No, no, no. Ah, No, listo, listo. sí, todavía no, todavía no. Quería hacer un inicio antes de entrar, porque justamente, sí. Bueno, gracias por avisar, porque me sirve que reboten, sobre todo por la mala conexión. Bueno, un poco decía, esta cuestión es de que en realidad la geografía un poco determina la cultura de cada lugar. Y nosotros hacíamos hincapié en que sus ejercicios desde el primer momento tengan ese sello de lugar, ya sea al lugar al que se mudan, como han contado varios la clase pasada, y varias, sobre todo eran varias chicas que se animan más las chicas a hablar, y han planteado que venían a estudiar y que tenían esa sensación de las transiciones en los viajes. Bueno, independientemente de dónde se muevan o desde dónde, es importante seguir esta situalización, este sentido de lugar. Y bueno, un poco arrancando con eso, hago presentación un poco por los temas que vamos a ir repasando en este ratito, que intentaré que sea lo más breve posible. Hice algunos trabajos a modo de edición parecido, pero no mejor, en lo más mínimo, a lo que hizo Damaris. Pero bueno, para que tengan una noción de algunas expresiones en lo que es la fuerza de la imagen, más allá de la teoría que les pueda aportar. Bueno, ahí están un poco los temas, los pueden leer, se los dejo un ratito. Ahí a la derecha aparece, traje a colación se podría decir una expresión literaria, George Perec, que lo ha a colación Juli, bueno, en realidad desde la en 2021,
y también hablaba de él, me parece, Nacho, la clase anterior, creo que lo ganó. La verdad que es una muy buena entrada a lo que es la exploración si se de espacios. Y bueno, y él hacía esta especie de libre presentación en la que describe con eje en la columna vertebral de lo que es la palabra espacio, todo lo que uno le puede agregar, ¿no? Bueno, hablaba un poco de esto del lugar, ¿no? Este es un mapa con proyección cenital equidistante que tiene como centro la ciudad de Buenos Aires. Es un mapa, digamos, de referencia técnica, si se quiere, lo pueden usar desde el Instituto Nacional del Agua hasta cualquier institución o dependencia nacional, ya sea pública o privada. Un poco lo planteado, decía que además de un mapa técnico, muchas veces se pueden hacer cuestiones que tienen que ver con gráficos, son un poco las cosas que nosotros vamos a ejercitando a lo largo de la carrera, intuyo que la mayoría del siglo básico, así que un poco el paneo general tiene que ver con romper un poco estas ideas digamos, tan esquematizadas, y empezar a entender que la manera en la que podemos manejar las escalas no siempre tiene que ver con aproximaciones técnicas desde un primer momento. Seguramente después sea necesario algún grado de rigurosidad, sobre todo cuando se trata y se pasa a la etapa de anteproyecto, pero bueno, un poco esa es la intención. Y acá traigo una frase de Luis Scafati, que me gustaría que si tienen rato lo googleen. Él es un ilustrador, un historietista, la verdad tiene muchos libros y publicaciones hechas, además de trabajo, digamos, cotidiano, porque eso es algo también que está muy bueno como para traer. Intentamos traer referentes que de alguna manera hagan un trabajo desde lo cotidiano en periodicidad, es decir, todos los días o con una cierta frecuencia en continuado. Lo importante de esto, ¿no? de que sea en continuado. Y bueno, Luis Scafati es un gran ejemplo, podría traer también, pensaba compartir otras imágenes, pero bueno, viendo la mala conexión, la colación de palabra, un fotógrafo que la verdad que se lo podría traer casi como testigo del siglo XX en lo que es nuestra zona de la Pampa, Alberto Jaili. Si ustedes lo googlean, hay hasta algunos, se hicieron algunos documentales en encuentro y que se está tratando de mostrar todo el archivo fotográfico de esta persona que le ha toda su vida la fotografía en la ciudad de Mente, porque es de ahí, pero bueno, también de muchos otros lugares. No sé, más o menos me siguen. Sí. Bueno, con la empanada, justamente en línea con lo que venía diciendo, no siempre uno tiene que ser, digamos, técnico para aproximarse a una primera cuestión, casi como un pensamiento. No sé si les gusta Rep o en general los ilustradores o los historietistas, los viñetistas también. Me parece que es una muy buena manera de acercarse a todo un mundo que es mucho más descontracturado y que realmente tiene valores que para primeras ideas son muy buenas. Yo traje dos acá puntuales, podría compartir un montón. Rep es otro de los que, digamos, aparece todos los días en los diarios. Y bueno, ya que traía la otra imagen tan específica, hidrográfica, si se quiere, de la milicia naval,
a romper un poco con esta situación y traer referencias que hace Rep de la propia Argentina también, igualmente, hablando de cosas serias, cuando acá con un repulgue y varios mordiscos, no sé, a mi criterio, eso lo podemos debatir también si quieren, como se pueden poner a debatir todos los ejercicios, pero digamos, habla de cuestiones de soberanía, acá abajo con el de Malvinas que traje, que este fue el que compartió para el 2 de abril, también me pareció muy, muy piola de este tránsito, de cómo mostrar a través de las viñetas sensaciones muy rápidamente. Si se quiere, y también en línea con esto de romper con las fronteras políticas, un poco lo que voy a ir mostrando tiene que ver como referencia con lo que es la cuenca de nuestro río Paraná, el acuífero guaraní en general, como sistema de recarga, y la ciudad de Rosario como ciudad-río dentro de todo este sistema, ¿no? A su vez ambiental y artificial, en sus contradicciones y sus tensiones. Paso rápidamente esto porque creo que lo puedo compartir mejor de otra manera, como el archivo. Paso rápidamente las imágenes, ustedes díganme si se ven y pasan. ¿Va bien? Este es un mapa de referencia que usa este arquitecto catalán, que se llama Josep Maria Llop, que básicamente lo que hace es, digamos, mostrarnos que en realidad mucha más población que el resto de las ciudades intermedias y menores. Por lo cual, si hablamos de ciudades para las personas, estamos hablando de que cuando trabajamos en estas ciudades intermedias, Thanos, si se quiere. No sé si se escucha y me siguen. Sí. Sí, sí. Bueno. Rosario ha entrado en este último tiempo, cuando digo último tiempo, estoy hablando de algunas décadas igual, unos 20, 25 años, a lidiar con cuestiones que tienen que ver con justamente empezar a tener un alcance metropolitano, los problemas que eso trae, las tensiones que eso trae en el territorio mismo, donde se disputa todo, y bueno, desde la gobernanza local, cómo hacer desde los que tratan de organizar el territorio, digamos urbanísticas, vamos a decir, para traer una palabra que nosotros manejamos, de cómo, digamos, administrar esas fuerzas, cómo negociarlas, y básicamente cómo lidiar con estos temas que vienen solos en realidad, se presentan. Digamos, Rosario ha adquirido una dimensión en el último tiempo que no sé si conexión han sido capaces de poder... Quedémonos con esta idea de Ciudad Río, aquellos que hagan trabajo con la ciudad de Rosario, hagamos hincapié en eso, siempre y cuando se pueda trabajar con el aspecto de lo cotidiano y de lo urbano. Aquellos que son de otros lugares hagan hincapié en sus lugares, como ya decía. Bueno, acá sigo haciendo referencia a Rep, no sé si se ve esta viñeta en la que dice: el problema no es que estamos en la cuerda floja, es el tránsito. Este es un extracto de su libro de las formas de la exterioridad. Es un filósofo español. Está muy bueno a veces salirse
si bien a lo largo de la carrera, y está muy bien que así sea, y me parece que las cátedras de historia en ese sentido son muy buenas, y de urbanismo, nos hacen leer un montón, a veces nos quejamos más, otros nos quejamos un poquito menos, a los que nos gusta leerlo un poco más, pero está bueno a veces salirse de la propia disciplina, o intentar tener lecturas laterales a partir de conceptos que puedan usar arquitectos o afines, en los que uno diga, uy, mirá, este concepto es muy raro dentro de la arquitectura, ¿qué es esto? Y muchas veces uno hace lecturas hacia otras disciplinas, de otros autores, y es muy bueno encontrarse con esas cosas, ¿no? Son, si se quiere, pequeñas serendipias literarias que, que nos hacen un poquito más ricos en cuanto a contenido. Bueno, acá Parda habla de la calle como espacio, digamos, primigenio para que se den las cuestiones de índole pública y cómo se trabajan estas formas de la exterioridad. Y Joseph, no sé si se alcanza a leer y pasó la viñeta, hay una frase ahí de Isaac Joseph en su libro Retomar la ciudad, el espacio público como lugar de acción, en el que habla de la cuestión de la pertinencia, ¿no? Cuando uno está en el espacio público, en cierto momento particular y no en otro, es que puede tomar o capturar algo que luego va a tratar de traducir hacia un ejercicio, ¿no? Gráfico, que es lo que presenta esta optativa, y que a medida que vayan pasando los ejercicios se van a ir dando cuenta también un poco de qué va la mano, pero en estas cualidades sensibles de las que habla Joseph, luminosas o sonoras, o lo que se quiera captar, tienen lugar en el espacio en un momento dado particular. Por eso habla de la cuestión de la pertinencia, ¿no? Es en y por un momento de la acción. Y un poco eso es lo que nosotros tenemos que intentar afinar con el ejercicio del ojo, como observadores, y casi como trayendo lo que se hablaba la clase pasada del audio de Darío, que se hacía referencia a Baudelaire y el flaner, casi como eso es algo, y si se puede, ese algo sea como en tránsito, con cierto carácter transcalar. Voy pasando un poco, después les voy a compartir mejor, me parece, para adelantar todo lo que tiene que ver con textos y demás. Yo ya compartí algunos ahí en el Drive, los voy a pasar a Moodle, y bueno, tenía a colación para hoy también algunos textos de Paul Virilio, que también entra y sale constantemente de la disciplina, trayendo algunos conceptos que están buenos para ver todas estas cosas, pero me parece mejor que yo se los pase después en PDF, total son cortos y cada uno tiene la libertad de leerlos todos, algunos, mientras que vaya despertando estímulos y buenas ideas, todo esto sirve. Bueno, hay algunos también videos que voy a compartir después en los grupos, de cómo en dos distintos momentos históricos se puede llevar a cabo cierto testimonio de la ciudad. Después se los voy a pasar, eso no me voy a detener. Voy a pasar, dígame si se ve, como esta carátula de aspectos de la distopía. ¿Se Sí. ve? Bueno. Un poco haciendo referencia, no para que nos quedemos, porque es un tema que nos cansó a todos, claramente, la pandemia y todo lo que ha traído aparejado para todos y todas, pero sí para
traerlo como una cuestión que fue realmente reciente y que nos ha puesto en una situación muy particular, sobre todo en estos tres esquemas espaciales que les traemos. Entonces yo lo que traté de hacer es un poco mostrar cómo las ciudades efectivamente han cambiado, hay que hacer lecturas de lo cotidiano en cierta clave de la ciudad post-pandémica, no como una nueva ciudad, porque no creo que efectivamente los cambios, digamos, sean digamos, cuestiones de un día para el otro y tan rotundos. Pero bueno, un poco eso sí nos hizo dar cuenta la pandemia y este freno, básicamente reteniéndonos en nuestros espacios, cada uno con los suyos. Y cómo mientras lo íbamos transitando, incluso mejorando indicadores y saliendo, y algunos pescándoselo y diciendo, bueno, ya vamos para adelante, cómo los años venideros también nos ha traído, digamos, otras cuestiones que algunos ligan a toda esta cuestión pandémica, ¿no? De algún modo, digamos, si uno, si bien lo vive casi como con plena libertad, aunque esa palabra es bastante pesada, pero bueno, vamos a decirlo así, para que todos nos entendamos, también hay cosas que nos traen a eso todo el tiempo, y bueno, eso también puede estar plasmado de una buena, de una mala manera, como a cada uno le salga. Acá yo traigo a colación una foto que nos compartía justamente Juli en el grupo. De algún modo como mostrar una infidencia, Juli, pero estaba buenísimo para traerlo, para mostrar, o en este caso Madrid, él podrá contarlo después o en otras clases mejor, cómo, digamos, cada año tuvo, digamos, su particularidad, con olas polares, con este viento que viene del África, y si llueve genera una especie de lluvia de barro, Acá y Lima. todas cuestiones muy ligadas al clima también, como una cuestión clave en todo esto, y como un, si se quiere, un jaque a la cuestión de cómo somos como civilización, ¿no? Y quizá ese desenfreno en poca armonía con lo que nos rodea en entorno natural. Por eso también quiero insistir en la cuestión de que quienes trabajen con casos acá en Rosario, no perdamos de vista esta dualidad de ciudad-río, de que siempre esté presente el río. Y bueno, y acá les traigo un poco algunas cuestiones de edición propia, con fotografías que he sacado durante la pandemia, sobre todo, pero también en otros momentos, en los que, bueno, un poco al modo de Damaris, me gustaría como despertarles algunas referencias y que puedan ir viendo hacia dónde pueden encarar, obviamente después, los sentidos que le quiera poder cada uno y cada una a su trabajo son infinitos y sobre todo propios. Así que con eso no tengan miedo. Fede, todavía vemos las Quiero saber si imágenes se ve. de eso. Acá está en Ahora artificial sí están natural. pasando. No sé si se alcanza a ver. Sí, ahora sí pasaron. Estamos en artificial Bueno. natural. Bueno, las dejo un ratito y voy pasando, así no se tilda. También la cuestión del río y el fluir del agua hace patente digamos, la cuestión del tiempo, ¿no? En lo espacial. Así como uno quiere filmar o filmaban o sacaban fotos en el año pasado, unos trabajos muy buenos con tránsitos de bicicletas y demás, uno podría ir y filmar barcos, filmar o fotografiar kayaks, barcazas de todo tipo, yates, lo que hay en el río y mismo el agua. Y me parece que eso, como para estos ejercicios, es muy enriquecedor como para
tomarse ese tiempito y conectar. Este para mí es uno de los que más me gusta en lo personal. No sé si pasó a drenaje, porque lo hice también durante la pandemia y tuvo que ver con el momento de la bajante. No sé si se alcanza a ver en la imagen una persona Ahora caminando a sí, través del río seco. sí. Y en la fusión de la edición trabajé un campo de centeno en el norte de Santa Fe, al que fui y fotografié. Yo eso lo repito, por más de que sea a veces medio cansador, para que se manden en esa, digamos, de que las cosas sean laburo propio, ¿no? Y que no tengan miedo de mostrarlo. Estas otras tienen que ver, también las saqué durante la pandemia, tienen que ver con cuando teníamos, aparte de las restricciones del COVID, todo un efecto negativo en el aire, en la calidad del aire, por el tema de las quemas de pastizales, tanto en las islas como dentro digamos, del área digamos, territorial, ¿no? En realidad todo es territorio, no sé cómo diría, dentro de la provincia. Y hubo por un momento en 2020 y principio de 2021 realmente muchos problemas con esto. Quienes estuvieron acá en Rosario lo habrán vivido. Y saber, son como dos acualinas, como cierto, como que la primera acualina se quedó corta y tuvo otra de Ciudad de Humo. En realidad, ese título se lo robé a un artista de acá de Rosario, el cual desconozco, pero bueno, no quiero dejar de darle crédito. Desconozco el nombre, ya lo voy a averiguar, pero bueno, básicamente un artista callejero que ha pegado sobre la superficie de la ciudad estas pegatinas que dicen Ciudad de Humo y cierta ilustración del ecocidio, ¿no? Que ha significado y que significa todo. Espejismos también. Son dos fotos, una hacia la ciudad, enfocando, no sé si conocen ahí los baños públicos que se hicieron en el Parque Urquiza hace un tiempo, ahora unos 10 años más o menos, que lamentablemente bastante descuidados y vandalizados, pero bueno, de algún modo el proyecto contaba con todo un frente vidriado, espejado en esos baños, y bueno, y usé ese sentido, si bien ya no tiene más esos vidrios y tiene como empalizadas, utilicé ese sentido como para fotomontarle una imagen de las islas y cómo se ve, digamos, justamente desde esa zona del Parque Urquiza hacia todo el frente prendido fuego, básicamente. Y bueno, y freno acá, me parece, son las 8:20, con los problemas tampoco quiero hacerlo muy denso. Bueno, La teoría se las prometo para el Moodle. En realidad tenía unos textos que compilé que son de la Universidad de La Plata y son de Paul Virilio y me parecían como de un buen aporte. Así que los iré compartiendo. vale, me parece que lo podemos poner a disposición a través del Moodle. Bastante bien, igual al final pudimos darle un poquito de continuidad al discurso. Buena la actitud y la persistencia. No sé si Fede querés dejar de compartir pantalla, así un poco entablamos
el, el diálogo con los chicos. Disculpamos por los problemas tecnológicos y bueno, como decía Fede, vamos a poner a disposición el PDF en todo caso para que cada uno pueda hacer una lectura más detenida sobre estos temas, estos conceptos, eh, de buscar ese punto de vista, ese ojo sobre la ciudad. Incluso imagino que le pueden servir para el ejercicio 2 también algunos de estos textos, así que con más razón. Sí, a mí lo que me gustaría decir, Juli, como última cosa, una Sí, lástima que no haya podido estar Nacho, pero intenten leer en continuidad esta clase, media trabada como se dio, pero en continuidad con la que vaya a dar Nacho y los va a introducir en la temática de las cartografías. Intenten ligar las clases en ese sentido porque me parece que se le saca mucho jugo, mucho más así. sí, en ese sentido un poco lo que comentaba al principio, si bien la clase que viene vamos a tener la artista invitada que va a traer algunas cartografías, con esta introducción creo que se va a comprender un poco más su obra. Eh, Son todos conceptos que van a ir resonando a la hora de editar imágenes, tanto para el módulo 2, que sería el tercer ejercicio, o el ejercicio de las cartografías. Pero bueno, antes de concluir la clase de hoy, me gustaría saber si alguien tiene alguna opinión más allá, digamos, de los ejercicios prácticos, eh, sobre algún concepto o algún autor, lo que hayan podido comprender a pesar de las dificultades. O bueno, si A mí querían no me hacer algún quedó comentario. claro Sí. el concepto de distopía. Hmm. La distopía, digamos, algo utópico, o sea, la U eh, le da como una connotación de no posible, o sea, es como una negación, ¿no? Una distopía viene a ser un horizonte no esperado. Por ejemplo, no sé si has visto eh, El cuento de la criada, ¿no? Que es una serie que se imagina un futuro en el cual los hombres y las mujeres no pueden ser más fértiles y no se pueden tener hijos. Eh, Quiero decir, es como una variable. No quiero enrollarme mucho en la trama de esa serie, pero quiero decir, es una variable de algo con una clara, digamos, como un horizonte posible, pero no esperado. Como te diría, bastante negativo, digamos, una connotación negativa. A veces las cosas como más utópicas o más distópicas eh, tienen mucha cabida, digamos, en expresiones artísticas o bueno, en obras, porque muchas veces nos movemos un poco fuera de esa territorialidad a la hora de pensar. Lo que sucede muchas veces con la arquitectura es que hay que llevarlas a la realidad y tiene como esas capas más racionales, para darle casualmente un horizonte posible a las ideas, pero bueno, sobre todo en términos narrativos o de lo que es la industria, digamos, fílmica, del cine o las novelas y demás, se encuentran un poco estas realidades otras, digamos. Ahí, Fe, ¿te hacían alguna pregunta sobre un fotógrafo? Ah, no, un aporte están haciendo. Ah, ¿lo escribiste vos? No, perfecto. Pensé que era una pregunta de alguien. Genial, estos autores lo podemos ir trayendo a colación.
en las futuras clases. Si querés podemos hacer un pequeño repasito más adelante, sin ningún problema. ¿Alguien tiene alguna Sí, otra? incluso, Sí, dale nomás. incluso el Fabri me dijo que tenía algunos libros de él, Qué de bueno. Luis Scafati, que podría quizá también compartir algo de eso. Pero de última, búsquenlos, googleenlos y vean qué es lo que hacen, digamos. En este caso, digamos, son dos casos de trayectoria totalmente distinta, pero se ven desde distintos ángulos, me parece, las impresiones que tienen sobre la ciudad, ¿no? Que en definitiva es lo que intentamos, digamos, compartimos estos autores para eso, ¿no? Sí, seguramente en la clase de Fabri podemos completar un poco como el tema de las referencias específicamente fotográficas. El Fabri Arfagnoli estará, si no me equivoco, en la clase 8, así que va a estar ligado un poco a todos estos, a ese módulo, digamos, sobre el registro del espacio, del paisaje de la ciudad. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Bueno, si no hay alguna pregunta ahora inminente, pues pueden hacerlas a través de los distintos canales de comunicación. Le vuelvo a pedir disculpas por el tema de las cuestiones técnicas, pero bueno, dentro de todo pudimos llevar la clase adelante. Y aquellas dudas o problemas de a lo mejor hilvanar conceptos, esperemos poder subsanarlo, como decíamos, en próximas clases, mostrando obras de autores o incluso compartiendo los textos a través del campus virtual Moodle. En principio nos volvemos a encontrar entonces el miércoles que viene. Vamos a tener la charla de una artista invitada y seguramente, le digo también para que vayan preparando, tendremos un momento al final de la clase para poder compartir lo que quieran, digamos, tanto el ejercicio 1 o el ejercicio 2, que surgió un poco la clase pasada, como una posibilidad de compartir así algunas dudas y qué cosas está trabajando cada una, los compañeros. Imagino que hay un poco de curiosidad sobre eso. Así que haremos una pequeña enchinchada con la artista invitada que también nos pueda ofrecer un poco su punto de vista. Así que si pueden preparar algo como para mostrar así rápidamente, con dudas o lo que vaya surgiendo, lo dejamos entonces para la clase que viene. Bueno, les mando un saludo y pues espero que hayan disfrutado la clase. Fede, la verdad estuvo muy buena, muy enriquecedora. Una pena el tema de que hubo algunas incidencias de comunicación, pero bueno, ya seguiremos en contacto para redondear todas estas ideas y que no queden cables, digamos, sueltos. Así que bueno, muchas gracias a todos por la paciencia también y bueno, hasta la semana que viene. Chao, gracias. 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 Nos vemos. Chao, Adiós. gracias. Semana que viene.